Las reformas electorales hechas en Chile fueron cambios realizados para favorecer determinados intereses políticos, aunque se han recogido como una forma de ir mejorando el sistema electoral que tenemos, acorde al desarrollo de otros países, máxime europeos, en la parte del siglo XIX. Aunque pudo terminar siendo así, debe tenerse claro que no fue con esa intención, y ello nos permite entender por qué se impulsaron en determinados momentos, cuando algunos de ellos llevaban muchos años tratando de ser sacados adelante en el Congreso. Según la línea de tiempo que vamos a utilizar, podemos indicar que 1833 es el punto de partida de todo el desarrollo que vino posterior. Sobre 1833 no voy a decir mucho, salvo que fue en el marco de la Constitución de 1833 y creada por Diego Portales. Muchas de las reformas que se harán más adelante van a ser reformando este sistema. Así que pasamos rápidamente a 1874. Acabó con el voto censitario que hasta la fecha había sido para hombres mayores de 25 años si eran solteros y mayores de 21 años si eran casados, que tenían que tener una cierta cantidad de rentas, una profesión o bien algunas propiedades para tener derecho a voto. Estos requisitos se acabaron para solamente dejar el que supieran leer y escribir. Aunque claro, se hizo trampa con ello porque habían algunos que solamente sabían escribir, hacer una firma o escribir su nombre y se le hizo pasar como capacitados para poder votar. ¿Por qué se hizo esta reforma? Pues bien, porque antes el universo electoral era bastante restringido, era solamente para los dueños de latifundios, para los dueños de empresas, para diversos profesionales como abogados, médicos, y entraban artesanos en esa categoría, y también para miembros militares que pertenecían a lo que se llamaba la Guardia Civil, que se votaban por las famosas centenas. Estaba todo muy controlado. Entonces se amplió el voto para toda la gente que supiera leer y escribir, para acabar con ese control tan estrecho que había de la gente que iba efectivamente a votar. Aunque claro, para entonces la población que sabía leer y escribir no era mucha. Fue aumentando a medida que fueron pasando las décadas, sí, pero es un desarrollo bastante gradual. Las reformas de 1890 son dos principalmente. Hasta esa fecha, las elecciones eran manejadas por el gobierno central, a través de sus intendentes. Eso le daba al gobierno la posibilidad de poner un candidato que fuera de sus preferencias para que ganara las elecciones y a través de esta maquinaria saliera electa sin mayor competencia. Bien, al pasar la responsabilidad de las elecciones del gobierno central a los alcaldes, esto hizo que ya fuese todo más peleado. Ya dependía de los alcaldes de a qué partido político pertenecieran y qué influencias manejaban, convirtiéndose en verdaderos caciques para poder ganarse las elecciones. En cierto sentido hizo que todo fuese más competitivo en torno a partidos y coaliciones que se armaban y se desarmaban dependiendo de las elecciones. Como las elecciones eran manejadas por el gobierno central, daba pie para que el presidente de la República pudiese colocar un candidato de sus preferencias como sucesor. Y como las elecciones eran arregladas por ellos mismos, ese sucesor salía electo indiscutiblemente, a pesar de todos los fraudes que hayan existido y de todo lo que hayan hecho para arreglar las elecciones. ¿Por qué se hizo esto? Porque un determinado sector de la sociedad quería acabar con el nefasto gobierno de José Manuel Balmaceda, que hizo algo tan criminal como querer que las riquezas del salitre fueran utilizadas para un desarrollo industrial, para un desarrollo educacional y de obras públicas. Y tenían miedo de que él pusiera un sucesor que fuera en la misma línea. Entonces se acabó. Pero además de eso, se impuso el voto secreto. Ya saben, esto de tener que ir a una cámara secreta, a ir a votar, después depositar el papelito en una urna. Desde entonces se ocupa. ¿Por qué se hizo? Porque es una forma de quitarle pie al cohecho. Esto de que te compran el voto, esto de que te regalaran dinero o especies por votar por determinado candidato. Porque si el voto es secreto, tú ya no puedes saber si esa persona realmente votó, que le hayas pagado de distintas maneras.
Después damos un salto hacia 1925. Nueva constitución, en un momento convulsionado, junta militar, la salida y el reingreso de Alessandri a la presidencia, en fin. Primero se puso el voto directo para las elecciones presidenciales. Hasta ese momento, el voto era indirecto. Es decir, la gente votaba y dependiendo de los votos que tuviera en cualquier distrito, se aglomeraba cierta cantidad de electores. Y esos electores eran los que terminaban eligiendo al presidente de la República. Es algo parecido a lo que hoy sucede en Estados Unidos cuando hay elecciones para elegir a un presidente. Otro cambio importante fue la creación del Tribunal Calificador de Elecciones, cuyo antecedente fue lo de 1914, en la creación de juntas de mayores contribuyentes. Esto es la línea de que si bien los alcaldes podían ser de determinados partidos políticos, pero eran unos pequeños caciques. Entonces, este esfuerzo de 1914 de la Junta de Mayores Contribuyentes fue para acabar con la influencia de los alcaldes. Pero si los contribuyentes eran todos de un mismo partido, sería más o menos la misma incidencia que los alcaldes. Solamente se traspasó de manos la responsabilidad. Entonces, el Tribunal Calificador de Elecciones viene a ser un ente independiente del gobierno y de cualquier autoridad pública para encargarse de las elecciones. ¿Y eso qué permite? Que sus resultados sean mucho más transparentes de lo que eran antes. Esto se hace en el marco de la Constitución de 1925, de pasar a ser un régimen político incluyente, que era todo lo contrario de lo que existió con el orden portaliano, que era completamente excluyente, de ir integrando a los sectores medios y a los sectores trabajadores, obreros y populares para evitar que haya movimientos anarquistas, socialistas, comunistas que anduvieran con un pie fuera de la legalidad, generando cualquier tipo de marchas, protestas y huelgas que podrían desbaratar el régimen que ya se encontraba debilitado, el régimen portaliano a comienzos del siglo XX. En 1949 se implementa el voto para las mujeres en elecciones parlamentarias y presidenciales, teniendo el antecedente de 1934 para elecciones municipales. Se intentó implementar, por lo que yo he revisado, desde 1917 por un proyecto de ley impulsado por parlamentarios del Partido Radical, pero nunca se aprobó a pesar de que estuvo en las intenciones o en el en el programa de Arturo Alessandri Palma en 1920 o de Pedro Aguirre Cerda en 1938. Se termina impulsando por la derecha, porque hicieron el siguiente razonamiento. Las mujeres no votan, a pesar de que hayan feministas, son una minoría en la sociedad, porque las feministas en esta época son mujeres cultas, educadas, informadas. La mayoría de las mujeres no tienen esa educación, son bastante anquilosadas sus costumbres cercanas a la religión católica y por ende son de un pensamiento más conservador. Ergo, votarían más por candidatos de derecha que por otros. Entonces implementemos el voto para tener más potenciales votantes que elijan a dirigentes de derecha. Eso desprestigiando a la izquierda. ¿Sí? Ese fue el razonamiento que hicieron. Y es por eso que se implementa en esta época y no en épocas donde, por ejemplo, estuvo el Frente Popular o estuvo gobiernos más progresistas, entre comillas. En 1957, en el segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, se impulsa la papeleta única. No sé si se han fijado que siempre para las elecciones han habido una papeleta que es la misma en todas las elecciones y que esta se deposita en las urnas y que son las que se cuentan y que son siempre las mismas para todos. Antes de eso no era así. Primero las papeletas fueron hechas siempre por las personas que se encargaba, o la autoridad, mejor dicho, encargada de las elecciones. Ok, perfecto. Pero ¿cuál era el problema de eso? Que las papeletas se perdían, que había gente que las robaba, que habían personas que tomaban papeletas que no les correspondían para votar, que algunos avisaban a quién iban a votar y estaban dispuestos a vender su voto, entonces después les pasaban los papeles impresos, escritos, para después depositarlo en la urna, ¿ok? Entonces, con esto de la papeleta única, se quiso evitar todo ese tipo de problemas. Usted llega al lugar donde vota, nosotros les damos el papel y ahí recién lo escribe en la cámara secreta que ya existía hace tiempo. Y esa fue una forma de acabar con el cohecho.
Se hizo esto obviamente para acabar con la influencia de los latifundistas que existían en el campo y de diversos partidos políticos que todavía compraban los votos hasta esa fecha. Después hubo importantes avances en seguir incluyendo gente que no podía votar, que fue el caso de los analfabetos en 1969, que para ese entonces se presume que era más del 10% de la población. Esto con el fin de seguir ampliando el espectro electoral y con esto seguir desdibujando unos resultados que a lo mejor parecían bastante certeros, bastante fáciles de predecir. A mayor gente que vota, más difícil saber quién va a terminar ganando las elecciones. Qué duda cabe. De ahí nos pegamos un salto que traspasa el gobierno de Allende, el golpe de Estado, la dictadura, y nos detenemos en la creación de la Constitución de 1980, que en determinado artículo establece la segunda vuelta en elecciones presidenciales, y esto se hace para evitar lo que pasó con el Congreso Pleno en 1970, donde fue electo Salvador Allende. En eso estaba pensando Jaime Guzmán cuando hizo ese artículo de la Constitución. De ahí nos pegamos un salto al retorno de la democracia y muchos años después de eso, pasando por todos estos viejos, hasta llegar al primer gobierno de Piñera, donde se hizo la inscripción automática y el voto voluntario. Esto de que todas las personas están registradas para votar, antes tú tenías que registrarte para votar, y el voto es voluntario. Cuando tú te registrabas para votar, tú estabas obligado a votar en cada elección, haciendo que muchas personas no se inscribieran porque les daba lata ir a votar siempre que habían elecciones. Ahora no, nosotros te registramos y tú votas cuando quieras. ¿Por qué se hizo esto? Porque la derecha estaba requete contrahinchada de ver cómo la Concertación ganaba las segundas vueltas con los votos del Partido Comunista. Entonces, si hacemos que la gente vote cuando quiera, en segunda vuelta no es seguro que por más que junten a todas las fuerzas políticas que quieran, que la gente termine efectivamente votando. Por eso si se fijan desde entonces, en segundas vueltas nadie anda llamando a otros para que les voten. Nunca más pasó eso. Después tenemos reformas del año 2014, 15, que tiene que ver con lo que en su momento se llamó el fin del sistema binominal, que lo único que hizo fue que las elecciones parlamentarias, que desde 1989 en adelante, había sido 2 candidatos de cada lista por distrito, donde el que tenía más votos arrastraba a su compañero de lista, o si no salía uno de una lista y otro de la otra lista, y siempre eran las 2 listas más votadas, todo ese enredo que nunca nadie pudo entender el sistema binominal, pero bueno. Lo que se hizo ahora es que en los distritos hubiesen 2, 3, 4, 5, 6 candidatos, por decir algo, y que se eligiera esa cantidad o uno menos. ¿Por qué se hizo esto? Mire, porque se acabó con el binominal, pensando en ese momento, pensando que la reforma del binominal estuvo por lo menos 20 años. Se hizo porque en el bloque de lo que en ese momento se llamaba nueva mayoría, las listas de candidatos que iban por fuera del oficial se estaba haciendo cada vez más latente, más evidente. No faltaban los candidatos díscolos con sus propias listas parlamentarias. Entonces, para evitar que todos se salgan y haya una fragmentación o una dispersación de votos muy grandes, dijeron, bueno, hagamos las listas más grandes para abarcar a todos, todos sumemos y no nos perjudiquemos entre nosotros. Listo, esa fue la explicación. Finalmente hay que ir detallando que con el tiempo, desde 1980 en adelante, han habido elecciones primero en 1991 de alcaldes, concejales. En el 2011 se agregaron los concejales regionales y también se dejó en 2017 implementada elección de gobernadores regionales. ¿Para qué sirven estas nuevas elecciones? Se preguntarán ustedes. Bueno, la de alcaldes existe desde 1890, desde ese decenio. Pero si vamos al tiempo más actual, para repartirse las instituciones, nada más que para eso. La elección de 1931 para elegir al alcalde. Bueno, lo que pasa es que ya no nos bastaba con repartirnos el Congreso, repartámonos los municipios. Total, hasta entonces el presidente de la República era quien ponía a los alcaldes y se crearon los concejales. Muy bien, pero eso ya después se hizo insuficiente. Entonces se crearon los consejeros regionales, que antes se elegían entre los votos de los alcaldes. Ahora hagámoslo para que todos voten, y si nos seguimos repartiendo.
nada más y nada menos que para eso. Tengan claro de que toda reforma electoral o que se acerque a cargos como los senadores, los diputados, se hacen netamente con este tipo de fines, con este tipo de intereses. Y nos quieren vender esto como si fueran reformas para mejorar el sistema, para regenerarlo, para renovarlo. Pero no es así. Y de aquí en adelante seguirá siendo lo mismo. Espero que les haya gustado este video. Cuídense que estén bien. Nos vemos. Adiós.